actividades de síntesis académicas. Por ejemplo, un caso particular, el propósito de un trabajo de investigación, de un trabajo final de graduación en el área de castellano y literatura puede ser, tomando en cuenta los nuevos proyectos, los nuevos programas, podría ser, por ejemplo, cómo trabajar o desarrollar con los estudiantes en la clase la monografía. Entonces, eso requiere un proceso. No es que yo voy a tomar información de fuentes bibliográficas, de entrevistas, de todas las herramientas que ustedes poco a poco vamos a ir conociendo y desarrollarlo como tal, sino que todo lleva un proceso. Y dice que ese proceso que se va a ir describiendo a lo largo de toda la investigación me va a permitir tener resultados finales. Por eso es que dice que el propósito básico es desarrollar actividades de síntesis académicas para cumplir con un proceso determinado y obtener los resultados. Y según Hernández Sampieri, para él un trabajo final de graduación es un proceso académico y científico. ¿Por qué podríamos decir que es académico y científico? Bueno, académico porque estamos en un área particular, estamos desarrollando aspectos particulares de las áreas académicas, y científico porque vamos a utilizar en muchas de las ocasiones aspectos de un método científico determinado, ya sea por pasos o lineamientos o reglas o normas, que nos van a permitir desarrollar el proyecto. No es algo que yo me lo saco de la manga, como decimos popularmente, sino que yo tengo que tener herramientas necesarias para desarrollarlo. Y entonces Sampieri dice que el alumno desarrolla en su carrera de formación educativa para finalizar su proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de todos los cursos que ustedes han llevado en las diferentes carreras, independientemente de la que sea, han estado en procesos, en estos procesos académicos y científicos. Han hecho trabajos de investigación y han tenido que buscar fuentes bibliográficas, primarias, secundarias y hasta terciarias. Han tenido que pensar en la redacción de objetivos, ¿verdad? En algunos momentos han tenido que plantear problemas o situaciones. Han tenido que buscar información teórica que dé sustento a un trabajo. Quizás han pensado hasta en métodos. Bueno, voy a hacer un trabajo determinado y voy a utilizar un método determinado, ya sea, por ejemplo, cualitativo o cuantitativo, que me va a permitir llegar a un resultado. Entonces, decir que el trabajo final de graduación es algo nuevo, no es algo nuevo. Es algo que a lo largo de la carrera universitaria ustedes han ido desarrollando. Esto nos permite replantearnos la idea o la noción de que muchas veces ese miedo o esa inseguridad que podemos sentir quizás no es algo a lo que nos vamos a enfrentar como un proyecto nuevo, sino que lo hemos ido conociendo como por partes, pero ahora lo vamos a hacer un todo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos algo sumamente importante. Cuando hablamos de una investigación científica, tomamos en cuenta que la investigación científica es un método de experimentación que tiene la finalidad de explorar, de observar y responder a preguntas determinadas. Cuando ustedes seleccionan un tema para un proyecto o una investigación, ustedes siempre van a decir, bueno, el tema que yo voy a abordar, el tema que yo voy a desarrollar, ¿para qué me sirve? Lo que yo quiero hacer como algo novedoso, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuál es el objetivo claro que yo quiero desarrollar y para qué va a funcionar? ¿Será que el aporte que yo voy a dar va a mejorar, por ejemplo, la educación en Costa Rica? ¿Será que puede ayudar a mi área específica para que se pueda dar todo un proceso? ¿Ok? Entonces, esta parte para mí es súper importante, que el estudiante comprenda que cuando entramos en un proceso investigativo, tenemos que tomar en cuenta la finalidad de explorar. Explorar es conocer, es ir más allá del conocimiento básico que tenemos. Observar y responder. ¿Por qué? Bueno, porque si yo voy a utilizar un tema, y disculpen que lo utilice más como en el área castellano porque es lo mío, si yo voy a utilizar un tema donde yo quiero crear un cuento con mis estudiantes,
y mi tema va a ser la creación del cuento, tomando en cuenta un texto literario determinado, por decir algo, ¿verdad? Yo voy a conocer un poco qué es un cuento, voy a explorar sobre qué es un cuento, voy, aparte de eso, a darme cuenta que necesito tener herramientas claras como características de un cuento, conocer por qué el cuento es representativo, por qué del género literario y qué me va a permitir que yo observe otro tipo de textos, otro tipo de investigaciones que han hecho en otras universidades o incluso en la misma, que es parte de los antecedentes que uno siempre tiene que considerar cuando va a investigar, y que esto que yo quiero desarrollar responda a algo, a una necesidad. No es que yo voy a tomar una tesis determinada en una universidad X y voy a decir, mira, ella hizo un cuento con esto, entonces yo le voy a cambiar nada más el nombre, el título y me va a servir todo. No, es tener la posibilidad de darnos cuenta que muchas otras personas investigan utilizando la parte de la experimentación o del método de experimentación para poder desarrollar su propia investigación. Y también podríamos delimitar y definir que la investigación científica es un avance científico sobre una temática determinada. ¿Por qué? Porque mi tema es particular. Puede haber temas muy parecidos en las investigaciones, pero mi tema es particular. La idea que yo tengo es propia, es mía, es la que yo quiero hacer, es la que yo quiero desarrollar, es lo que yo quiero obtener, es lo que yo quiero investigar para llegar a un resultado. No es una copia de nadie, ¿verdad? Porque aparte de eso, aparte que eso es un plagio y es penado, ¿verdad? Desde el punto de vista de los castigos que hay en las normativas en las diferentes instituciones. Entonces, que mi creación sea algo que responde a una temática determinada y que yo elabore mi propia investigación a partir de mi propio criterio y no del criterio de algo que vi en un documento ya elaborado o escrito. Y dice que la cual permite obtener conocimientos o aumentar el ya existente. Si yo voy a crear el cuento del que les venía comentando, con el tema este de la creación del cuento, yo quiero trabajar ese cuento para aumentar el conocimiento que ya existe y que otras personas puedan decir, bueno, excelente, esta profesora, este estudiante creó un cuento a partir de ciertos lineamientos y hay tesis elaboradas con temáticas muy parecidas, pero no bajo la misma línea, sino que nos dan diferentes posibilidades para que otros estudiantes tengan la posibilidad a futuro de tener documentación previa que les permita fortalecer, que les permita justificar su propia investigación. Porque recordemos algo muy importante, cuando nosotros realizamos la investigación científica, estamos conociendo la amplitud de conocimientos, la amplitud de información que hay en torno a un tema. Muchas veces decimos, es que mi tema, yo escogí un tema, pero vieras que casi no hay fuentes. Busquemos un poco más. No nos vayamos solo a buscar lo más básico. Hay demasiadas fuentes que después, posteriormente, yo les voy a compartir por medio de los encargados del taller, materiales y cosas para que ustedes se puedan guiar, donde ustedes pueden abordar por diferentes plataformas de universidades, tanto a nivel nacional como internacional, donde ustedes pueden consultar información para darle un sustento a su trabajo, para que su trabajo tenga validez y para que su trabajo sea un trabajo de investigación tan bien elaborado, tan bien justificado, que toda la información que se pueda transmitir realmente sea veraz, ¿verdad? Y que un futuro lector de su tesis, que sea otro estudiante, tenga ese insumo para poder desarrollar una investigación. Y luego nos indica ahí, por tanto, la investigación científica permite hacer ciencia a través de ella. ¿Por qué hacer ciencia a través de ella? Bueno, porque de una u otra manera, como les mencionaba al inicio, estamos trabajando también la parte de la implementación de un método científico, donde observamos, donde conocemos,
donde ponemos a prueba, donde tenemos que hacer instrumentos para poder justificar realmente nuestro tema. Y más que nuestro tema, los objetivos que nosotros planteamos en nuestra investigación. Generalidades de un trabajo final de graduación. Como todo proyecto que nosotros hacemos, y veámoslo en los cursos particulares de licenciatura, por ejemplo, o bien de bachillerato, siempre hay generalidades. Los profesores, cuando preparamos un proyecto para ustedes, nosotros decimos, bueno, se tiene que cumplir con las siguientes generalidades, con los siguientes aspectos. Tienen que tomar en cuenta la última versión de APA, tienen que utilizar la letra tal, con tal espaciado, si es un ensayo que tenga tantas palabras, que la bibliografía esté bien argumentada, y uno toma siempre en cuenta generalidades. Lo mismo pasa en los trabajos finales de graduación. La universidad emana esas generalidades. Por ejemplo, requisitos. Dice, son todas las disposiciones que tiene la universidad en materia con respecto a los aspectos que se deben cumplir para poder optar por un proceso final de graduación. Cuando uno inscribe el tema ante una comisión o ante la universidad, a uno le dicen, perfecto, usted inscribió el tema y le pueden dar, y entonces le van a asignar un tutor, y ese tutor le va a dar ese tipo de generalidades o requisitos que tiene que tener para que el estudiante pueda empezar a trabajar. No sé si ustedes trabajan un poco la parte del anteproyecto, pero siempre hay que trabajar y desarrollar un anteproyecto para que sea aprobado por una comisión determinada, que ahora más adelante vamos a ver quiénes son las comisiones, y ese anteproyecto es elaborado con la finalidad como de mostrarle al tribunal de manera general qué es lo que yo quiero hacer, cómo es que yo lo voy a hacer, pero a nivel general. ¿Ok? Y también tenemos una normativa. Dice que la normativa la podemos concebir como esa norma o conjunto de normas que guían, dirigen o ajustan a una entidad, tomando en cuenta aspectos que se deben regir. Ok, la normativa dice que ustedes van a trabajar la investigación en parejas, por ejemplo, o máximo en tríos, o de forma individual. He visto que algunas de las tesis son en parejas, ¿verdad? A veces, por lo general ahora casi siempre es individual o en parejas. Entonces, en esa normativa se van a dar una serie de normas que van a guiar y dirigir la investigación. El estudiante con esas normas va a ir desarrollando todos los aspectos que les están pidiendo para poder entregar ese anteproyecto que tiene que ser aprobado para que usted empiece a elaborar su trabajo final de graduación. Cuando el anteproyecto no ha sido aprobado por las comisiones, los tutores en conjunto con los estudiantes empiezan a hacer los arreglos o modificaciones, porque eso siempre pasa. Un día me decía un estudiante que yo soy la tutora de él en su proyecto, en su tesis. Es que a mí me parece, profe, que cada rato me dicen que tengo que cambiar. No es que cada rato, es que hay que mejorar, depurar bien ese anteproyecto para que cuando el tutor empiece a trabajar con ustedes y ustedes empiecen el proceso de investigar y de crear y de hacer todas las cosas que vengan en el camino, la tesis vaya bien consolidada, o sea, este trabajo de graduación bien consolidada, que no tenga errores en el camino, porque, por ejemplo, si los objetivos no fueron bien determinados y bien delimitados desde el inicio, eso es un problema al final. Siempre va a ser un problema al final. ¿Por qué va a ser un problema al final? Porque la expectativa que nosotros teníamos sobre nuestra investigación va a cambiar. De repente yo quería crear un folleto de cuentos para los niños y resulta ser que yo en los objetivos no puse eso. Entonces, me cambia completamente, pero por eso es súper importante que esa aprobación del anteproyecto esté tan bien y que les aprueben de tal manera que ustedes no tengan ninguna dificultad y que todo vaya a marchar bien. Ok. Resulta que hay diferentes modalidades en los trabajos finales de graduación. Yo les voy a compartir esto, pero la universidad tiene su propia modalidad de trabajo.
Hay universidades donde te pueden decir, haga tesis de graduación, otras le pueden decir, hagan pruebas de grado, otras les van a decir que es solamente una práctica, pero esto es una disposición, quiero que quede claro, que es una disposición a nivel universitario. Yo solamente les quiero comentar que hay diferentes modalidades de trabajos finales de graduación. Y en todo trabajo de investigación se deben de tomar en cuenta, se deben de tomar en consideración las diversas modalidades que tenemos. Por ejemplo, la tesis de graduación, que es lo que ustedes están, por lo general optan, ¿verdad? O por lo general trabajan. Tenemos el seminario de graduación, ¿verdad? Los estudiantes están en un seminario y finalmente elaboran pruebas de grado. Hay proyectos de graduación que no requieren de un trabajo tan elaborado, pero que el proceso es un proceso un poco más extenso. Y la práctica dirigida de graduación aplica, por ejemplo, para modalidades como carreras técnicas, donde muchas veces es más importante que el estudiante elabore una práctica dirigida de los conocimientos técnicos en diferentes áreas y no un trabajo escrito, ¿verdad? Pero al final siempre entregan como un informe, realizan horas de práctica dirigida que son fundamentales y que van a estar supervisados, ¿verdad? Durante periodos establecidos por parte de sus tutores para su posterior aprobación. Esas son diferentes modalidades, ¿verdad? Normalmente en el seminario de graduación terminan haciendo 2 o 3 pruebas de grado, donde se les da un temario y se les da indicaciones y ellos se presentan, hacen la prueba y les dan un resultado y tienen que ganar todas las pruebas para poder graduarse. ¿Cuáles son los requisitos para optar por mi trabajo final de graduación? Bueno, en esta parte normalmente es haber aprobado el programa de la carrera el 75% o más, me termina coma aquí, el 75%, perdón, porque yo no puedo ver eso, o más del total de créditos del plan de estudio de bachillerato y licenciatura en su carrera. Hay requisitos y la universidad establece si es el 75%, si es el 80%, si es el 90% o es el 100%. En este caso, habitualmente hay universidades que lo manejan del 75% como mínimo. Entonces, para que ustedes tomen en consideración la selección de un tema determinado, así como de un tutor quien guíe el proceso de investigación. O sea, yo tengo que pensar en mi tema, comunicárselo a mi tutor, bueno, buscar el tutor si la universidad no lo asigna y delimitar el tema de manera que su redacción esté bien elaborada para que desde un inicio la inscripción del tema ante la comisión esté bien ajustado y que cumpla con los requisitos que se solicitan. Después elaborar el anteproyecto de tesis, que ahora más adelantito vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Elaborar ese anteproyecto de tesis que es muy importante con el fin de que sea aprobado por la Comisión de Trabajo Final de Graduación, la revisión del anteproyecto por parte de la Comisión del Trabajo Final de Graduación para su posterior aprobación, ¿verdad? La comisión revisa y aprueba y el estudiante empieza a elaborar su trabajo. Y luego la selección de la modalidad por la cual va a optar para trabajar el trabajo final de graduación. ¿Cuáles eran las modalidades? Estas que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pero, como bien les explicaba, en ciertas universidades la modalidad única es trabajo final de graduación, o sea, la tesis. Bien, ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para la confección del anteproyecto? Cuando nosotros vamos a elaborar un anteproyecto, como les decía ahora, es súper importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente. Bueno, dice que la propuesta del trabajo final de graduación debe incluir los elementos solicitados por las normas complementarias, de acuerdo con el área de conocimiento y modalidad, y contener al menos los siguientes aspectos. Cuando yo elaboro un proyecto o un anteproyecto, hay aspectos o hay, también hay requisitos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema, ¿verdad? Que es importante. La introducción, que es donde yo voy a explicar a manera muy general qué es lo que yo voy a hacer y que justifique ese tema, ¿ok? Los objetivos,
que recordemos que siempre tiene que haber un objetivo general y aproximadamente de 3 a 4 objetivos específicos. Yo normalmente cuando trabajo con estudiantes y ellos son, yo soy la tutora, siempre les hablo de 4 objetivos, ¿verdad? Que ellos tengan la posibilidad de tener 4 objetivos específicos. Luego tenemos el marco referencial o marco teórico, que es para efectos del anteproyecto tener al menos fuentes bibliográficas con subtituladas, ¿verdad? Con alguna información o alguna cita relevante de lo que yo quiero abordar en ese marco teórico, ya sea a nivel de conceptos, porque a veces también hay marco teórico conceptual, a través de conceptos, a través de ideas, que me vayan a permitir a mí darme cuenta como parte de una comisión qué es lo que el estudiante quiere abordar. La metodología, bueno, aquí se puede hablar de cuál va a ser el objeto de estudio, quiénes son los participantes, qué tipo de fuentes voy a usar, cuáles son los aspectos qué tipo de investigación, qué aspectos voy a tomar en cuenta cuando yo elabore la investigación, para que esa comisión tenga conocimiento general de esos aspectos que yo quiero trabajar. Luego, referencias bibliográficas, ¿verdad? Todo lo que yo consulto, todo lo que yo consulto, aunque sea para una definición, tengo que anotarlo siempre en el referente bibliográfico. Vean, jóvenes, y esto es una situación que a veces el estudiante pone una cita en el marco teórico, por ejemplo, y uno dice, ¿dónde está esto en la bibliografía? Todo lo que ustedes consulten, por más mínimo que sea, tienen que copiar de dónde lo tomaron y anotarlo siempre en su referente bibliográfico. Porque cada cosa que yo ponga tiene que venir de algún lugar. No es simplemente que yo diga, bueno, yo voy a poner esta cita porque suena bonita, pero nunca le di importancia de dónde la tomé. Entonces, en este caso, siempre tienen que tomar todos los referentes bibliográficos. Y el cronograma es muchas veces lo que el tutor junto con el estudiante quieren justificarle a la comisión para que se den cuenta cómo van a ir avanzando. Por ejemplo, en el mes de marzo, selección del tema y elaboración del anteproyecto. En el mes de abril, la comisión revisa el anteproyecto de graduación. Para mí personalmente, y se los doy como recomendación, elaborar un cronograma es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo siento que e incluso nos pasa en la universidad, cuando el profesor les da el cronograma, el estudiante dice, bueno, para tal mes necesito esto, para el otro mes necesito tener listo tal trabajo, estoy en la semana tal y tengo que entregar tal cosa. Entonces, ustedes también se ven no obligados, pero se ven presionados un poco a darse cuenta que en tales días y en tales momentos ustedes tienen que ir entregando los avances de la investigación. Ok. Hay un comité asesor, que es el que les venía comentando ahora, para trabajos finales de graduación, y ese comité tiene ciertas funciones importantes. Y quiero mostrarles algunas para que ustedes tengan conocimiento hasta dónde el comité asesor tiene responsabilidad y cuándo ya la responsabilidad recae sobre el estudiante. Por ejemplo, dice, brindar a las personas sustentantes la guía y la orientación requeridas para el desarrollo del trabajo final de graduación. Por lo general, ese comité asesor le puede o le brinda al tutor esa guía para que el tutor la trabaje con los estudiantes, ¿verdad? En algunos casos, es la comisión de manera directa la que le envía a los estudiantes la guía y las orientaciones que se necesitan para el desarrollo del trabajo final. La siguiente, dar su aprobación al documento final de graduación para la defensa pública. En este caso, hay ciertas universidades que cuando el estudiante aprueba el documento, puede ser el anteproyecto o bien el trabajo final. Bueno, el trabajo final siempre hay que defenderlo, ¿verdad? Pero el anteproyecto, hay ciertas universidades que les piden que hagan defensa de ese anteproyecto.
Entonces, ellos son los que van a dar esa aprobación para que usted pueda, ya sea continuar con su trabajo de graduación o bien defenderlo ante un público, su anteproyecto, para que sea conocido y se trabaje. Por ejemplo, en mi maestría, yo tuve que hacer una cosa, un tipo de prueba que se llama candidatura. La candidatura, en mi caso, era presentar mi anteproyecto de graduación y para que sea aprobada ante un tribunal, y posteriormente yo también tuve que elaborar candidatura 2, que consistía en la presentación de los primeros 3 capítulos de mi investigación ante el mismo tribunal para yo poder defender mi tema y justificarlo y argumentarlo, y posteriormente hacer el análisis de los resultados. Luego, tenemos también solicitar a la Comisión de los Trabajos Finales de Graduación dejar sin efecto la propuesta del trabajo final de graduación cuando por mayoría simple considere que el estudiante no ha tenido un avance satisfactorio. Cuando el estudiante no avanza de manera satisfactoria o bien la comisión detecta algún plagio o la comisión detecta alguna anomalía, ellos están en todo el derecho de dejar sin efecto la propuesta del trabajo final de graduación y decirle, durante tanto tiempo no lo va a poder hacer, o bien va a replantearse algo nuevo con un nuevo tutor para que ustedes puedan avanzar con su trabajo. Y después también tenemos que otra función que sería velar por el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento, así como de las normas complementarias. Así como de las normas complementarias. Ok, cuando hablamos de las normas complementarias, es que siempre de la mano con los requisitos van a haber otras condiciones, que muchas veces es el tutor el que las emana, él es el que puede establecerlas, él es el que puede decir, vamos a tener reuniones tales días, ustedes van a entregar los avances bajo estas indicaciones, porque es el tutor al final el que va a estar siempre con ustedes. Y posteriormente también los lectores, que ellos van a tener un papel fundamental en el proceso. Cuando ustedes van en ciertos momentos de la investigación, el lector, valga la redundancia, lee la tesis, da recomendaciones para que los estudiantes hagan las correcciones pertinentes y puedan avanzar con el proceso investigativo. Y la última dice velar por el cumplimiento de la ética profesional en el desarrollo del trabajo final de graduación. Si yo voy a tomar una cita textual de otra tesis, yo tengo que justificar muy bien que yo lo tomé de tal lado y que lo menciona tal persona. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, tenemos problemas. Si no hacemos eso, se puede dar alguna situación que pueda alterar o afectar, y ahí es como no cumplir con la ética profesional. Porque si yo hice plagio, es mejor que yo sea sincera y le diga al tutor, vea, es que yo no sé cómo poner esta cita, yo puedo parafrasear la cita mejor y pongo al final de dónde la tomé. Si no sé o si quiero darle una forma de redacción diferente, pero evitar a toda costa el plagio para que no tengamos problema con el cumplimiento de la ética profesional. Hasta aquí, ¿vamos claros? Ok. Tenemos que, ya lo que es la parte de la elaboración del trabajo final de graduación, bueno, dice que todo trabajo final de graduación presenta un orden establecido, ¿ok? Y que la facultad propiamente de la universidad, según el reglamento vigente, para efectos de la universidad, en este caso de la UAM, está estructurado de la siguiente manera, o sea, como yo habitualmente, en conjunto con el profesor Kenneth, he estado trabajando algunas investigaciones de la universidad propiamente, yo conozco ya las disposiciones, cómo es que se hace el abordaje de la investigación, cuál es el orden que se establece, qué requisitos toman la universidad en consideración. Entonces, yo les hice como una esquematización y les voy a ir explicando cada uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta en el trabajo de investigación. Por lo general,
cuando elaboramos un trabajo de investigación, vamos a tener como ciertos apartados. Algunos son capítulos directamente, otros no mencionados como tal, como capítulos, pero en el fondo sí puedo decirles que tomamos en cuenta siempre esa parte, ¿verdad? De considerar que hay aspectos relevantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tener siempre una introducción. Una introducción. En esa introducción se toman en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, el punto número 1, tenemos la definición del objeto de estudio. La definición del objeto de estudio. Aquí se da la formulación o planteamiento del problema. En este caso, muchas de las investigaciones nos permiten poder, muchas no, prácticamente todas las investigaciones, establecer o definir cuál es nuestro objeto de estudio. Si es una población estudiantil, del colegio tal, estudiantes de tal nivel, si son chicos de educación primaria, de la escuela tal, siempre vamos a tener ese objeto de estudio como tal. Que también son participantes, sí, pero vamos a apuntar siempre a ese objeto. Y resulta ser que en ese objeto de estudio es el que nos va a permitir también delimitar nuestro tema. Ese es el segundo aspecto, la delimitación temática. Delimitar el tema es fundamental. ¿Por qué? Porque era lo que yo les decía ahora. Un tema bien elaborado me lleva a una perfecta investigación. Un tema no tan bien elaborado me permite estar devolviéndome porque hay cosas que ustedes no pueden desarrollar de la mejor manera si el tema no está delimitado. Ok, tenemos la justificación. ¿Qué hacemos con la justificación? Bueno, en la justificación yo voy a anotar el porqué del trabajo que voy a elaborar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo claro del que yo quiero partir y por qué ese tema? ¿Ok? Muchas veces en la justificación, aunque no es como un requisito, digámoslo así, podemos incluso citar, porque a veces queremos como poner una cita que nos va a permitir como justificar eso que yo quise anotar. Luego tenemos los principales antecedentes. Cuando yo hablo de los antecedentes, en esta parte es demasiado importante, pero demasiado importante tomar en cuenta que los antecedentes pueden ser cosas escritas por otras personas dentro del país o fuera de ella, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos permiten a nosotros darnos cuenta de que efectivamente, cuando yo tengo antecedentes sobre un proceso investigativo, tengo un panorama muchísimo más claro y yo puedo incluso decir, bueno, estos antecedentes me van a permitir conocer lo que otras personas han escrito en torno a un tema o en torno a ese tema y que van a ser un sustento en primer grado para yo poder justificar mi trabajo, para yo poder demostrar que mi trabajo es un buen trabajo, que mi trabajo tiene validez, que mi trabajo no es solamente una escritura ahí que se me ocurrió, sino que yo pueda justificar, que yo pueda darle ese sustento, que yo pueda decir, sí, efectivamente con ese tema yo estoy abordando X, Y, Z cosas que me están permitiendo darle mayor justificación a mi proyecto de investigación. También tenemos los objetivos de la investigación. Como les mencionaba, siempre hay un objetivo general que es el que me va a responder a mi tema de investigación y siempre va a haber, bueno, normalmente se trabajan 4 objetivos específicos que van a responder ¿a qué? A mi objetivo general. Esto es como concatenado, esto es como un enlace, es una cadena. Si mi tema está mal, jamás voy a poder tener mis objetivos correctos. O bien, si mis objetivos no me están permitiendo justificar mi tema, vamos a tener problemas porque entonces una cosa no nos está llevando a la otra.
Y eso es una de las situaciones particulares que se dan mucho en la investigación y que muchas veces al estudiante se le devuelve y se le devuelve y se le devuelve el anteproyecto porque los objetivos no están consolidados, no están claros. Y si no hay claridad en los objetivos, entonces estamos caídos, porque entonces, cuando yo empiece a investigar, voy a investigar mal. ¿Ok? Luego tenemos los alcances y las limitaciones. Siempre en toda investigación queremos alcanzar algo determinado, ¿verdad? Pero tenemos limitantes. Limitantes de tiempo, limitantes de recursos, limitantes de incluso bibliográficos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos crear un cuento y decimos, bueno, está bien, vamos a crearlo con esta población y de repente los chicos con esa población que estamos trabajando no tienen ni la menor idea de cómo hacer un cuento. Entonces decimos, uy, qué torta, quise preplantear una investigación con un tema determinado y los chicos que son mi población objeto de estudio ni tan siquiera tenían una noción clara de lo que querían investigar, de lo que querían escribir o de cómo hacerlo y cómo se hace y qué hay que hacer y qué aspectos hay que tomar en cuenta. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Vamos a tener alcances, pero también vamos a tener limitaciones. Y las limitaciones no me van a decir a mí que el tema no sirve. Las limitaciones me van a permitir a mí que yo las anote y diga, encontré estas limitaciones en mi investigación, pero a pesar de eso, yo continúo con lo que yo tengo, con el recurso con el que yo cuento. Tenemos un referente institucional que es hablar de la institución. Si mi investigación yo la voy a hacer, por ejemplo, la de mi maestría, que yo la hice en mi colegio, donde yo trabajo, en el Colegio Técnico Profesional La Suiza, entonces yo voy a solicitar a la institución referente institucional de cuándo se creó la institución, con cuánto personal cuenta, todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la cantidad de docentes, cuántos estudiantes hay, qué materias se imparten, como mi colegio es técnico, qué modalidades técnicas hay, qué ocurre con la modalidad técnica. A pesar de que mi proyecto era un proyecto del área académica, yo tuve que investigar sobre esas cosas. El referente institucional es un plus importante para que cuando una persona lea la tesis se dé cuenta con qué tipo de población está trabajando. Ok, eso iría, todos esos aspectos son los que comprenden la introducción. Bien, resulta ser que en el mismo proceso de la elaboración del trabajo final de graduación tenemos un capítulo 1, que lo llamamos marco teórico. Resulta ser que en el marco teórico podemos tener marco jurídico y marco conceptual. Si yo quiero hacer mi tesis solo de aspectos conceptuales, porque yo quiero definir qué es cuento, qué características tiene, qué tipos de cuento hay, cómo elaborar un cuento, qué pasos debo de tomar en cuenta, yo me voy a inclinar más por la parte conceptual. Pero resulta ser que si mi tesis es un poquito mal de leyes, desde el punto de vista, por ejemplo, se me ocurre pensar, cuando hice tesis de licenciatura, estaba relacionada en el trabajo con las adecuaciones curriculares significativas y no significativas a partir de la ley, tomando en cuenta planeamientos didácticos del área de español. Entonces, yo tuve que investigar un poco sobre leyes, sobre lo que pasaba en esa época con la ley 7600, tuve que investigar un poco sobre los programas, sobre las normativas, o sea, se inclinó un poco más hacia el marco jurídico que conceptual, pero a veces en las tesis vamos a tener los dos marcos. Y está bien, el tutor siempre le va a ayudar a usted como estudiante a que vayamos reorganizando todo eso. Hay algo súper importante, muchas veces los estudiantes dicen, es que el tutor no me ayudó, es que el tutor, ¿verdad? No es que no le ayudó, es que a veces tenemos que establecer los mejores vínculos con el tutor para que el tutor nos ayude y que podamos tener una conversación fluida y honesta, digo yo, sincera, de yo no entendí qué era, profesor, lo que usted quería. ¿Usted me puede dar un ejemplo? Para que entonces, cuando usted construya cada apartado de la tesis, usted pueda ir desarrollando cada aspecto y no haya esa duda, no haya esa incertidumbre, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Cuando tenemos que entregar los avances, ¿verdad? En las investigaciones siempre nos entra como esas dudas, y empieza uno. Y si yo hice ese capítulo y el profesor me lo va a devolver y tal vez fue todo el tiempo perdido. No, no, no. Pensemos en que si hubo una buena comunicación con mi tutor,
si hubo un buen trabajo de mi parte, no tengo que tener ningún tipo de inseguridad de que mi investigación o mi proceso investigativo no estuvo de la mejor manera. ¿Ok? Luego tenemos el capítulo 2, que es el marco metodológico. En el capítulo 2, que es donde replanteamos el marco metodológico, ahí siempre vamos a tomar en consideración lo siguiente. El marco metodológico, yo siempre digo que es como mi antesala al capítulo de el análisis de los resultados. Porque es ahí, en esa antesala, donde yo me doy cuenta, ¿verdad? Donde yo plenamente me doy cuenta qué método voy a usar, qué enfoque de investigación estoy trabajando, qué tipo de investigación, cuáles son los sujetos y las fuentes, qué variables voy a tomar en cuenta, qué descripción de los instrumentos, hago una descripción de qué instrumentos voy a aplicar, la población y la muestra, el tratamiento de la información. Cuando yo hablo de los métodos en la investigación, yo siempre tengo que tomar en cuenta que a veces decimos, ¿y qué son métodos en la investigación? ¿Verdad? Entonces, uno siempre se queda como enseñándole al estudiante que hay métodos cuantitativos, hay cualitativos, hay métodos de observación, hay métodos mixtos, hay métodos experimentales, hay estudios de casos. Dependiendo de lo que yo haya seleccionado, así va a ser mi método. Y algo muy importante es investigar sobre los diferentes métodos que hay y ver cuál o cuáles se ajustan a mi investigación para poder justificarlo en el marco, metodológico. Y no solamente la parte de los métodos, también hablamos de los enfoques. ¿Por qué? Porque a veces se nos tiende a confundir qué es un método, qué es un enfoque de investigación y tenemos problemas. Cuando hablamos de los enfoques, hablamos de que hay enfoques de tipo cualitativo, que yo siempre digo cualitativo de cualidades y características, y hay un enfoque cuantitativo que tiene que ver con la parte más numérica. E incluso, dependiendo mi enfoque en la investigación, dependiendo del enfoque que sea en mi investigación, esto me va a permitir a mí poder desarrollar de buena forma, ¿verdad? La investigación y darme cuenta, si yo más bien, en vez de hacer tantos gráficos, voy a utilizar más la parte de producción textual, o bien, si más bien, si es cuantitativo, perdón, va a ser el gráfico que va a justificar aquella pregunta que yo preparé en los instrumentos y que yo voy a evidenciar qué resultado se obtuvo a lo largo del proceso. Luego tenemos tipos de investigación. Cuando nosotros hablamos de los tipos de investigación, también tenemos que darnos cuenta que hay diversos tipos, ¿verdad? Hay diversos tipos de investigación. Por ejemplo, hablamos de una investigación aplicada, puede ser una investigación básica, puede ser una investigación experimental, puede ser una investigación no experimental, puede ser exploratoria, puede ser descriptiva o bien no exploratoria. Para esto hay mucha información. Entonces, es bueno tomarla en consideración y decir, bueno, mi tipo de investigación, según la información teórica, aplica para algo meramente correlacional. ¿Por qué correlacional? Bueno, porque vamos a tomar las variables y las vamos a relacionar o nos van a permitir medir el grado de relación que hay entre las variables. Entonces yo podría decir mi investigación es meramente correlacional. Bueno, no, es descriptiva porque yo voy a dar reseñas, características y atributos de la población que tengo como objeto de estudio. Si yo voy a tratar de desarrollar en mi caso, por ejemplo, con la creación del cuento, yo la hice un poco más descriptiva, ¿verdad? Aunque también apliqué un poco aspectos como de la parte documental, porque yo necesitaba ver qué sabían ellos, ver cómo construían. Entonces, utilicé como
como dos tipos, digamos, de investigación. Los sujetos y las fuentes son muy importantes en las investigaciones. ¿Por qué? Los sujetos, bueno, principalmente las fuentes, de ahí es todo lo que me va a permitir a mí tener como sustento para justificar mi trabajo, ¿verdad? Para justificar mi trabajo. Entonces, los sujetos y las fuentes son aspectos meramente de información en un proceso, ¿verdad? En una investigación son las personas o los grupos de personas de los cuales yo parto para obtener información, de donde yo voy a obtener características, opiniones, aspectos, condiciones que me van a permitir justificar de una u otra manera mi tipo de enfoque. Luego tenemos también la descripción de los instrumentos. Si yo voy a usar, por ejemplo, un cuestionario, entonces yo sé que voy a trabajarlo de X o Y manera. Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, una tabla de cotejo, si yo lo que quiero utilizar en los instrumentos es una entrevista, ¿verdad? Hay diferentes tipos de instrumentos que cada tutor le va a ir facilitando por lo menos la parte como de que hagamos, podemos hacerlo de esta manera o de esta, ¿verdad? Para que podamos desarrollar nuestra investigación. Recuerden siempre que el marco metodológico es la antesala del capítulo, que en este caso yo lo llamo 3, que es el que sigue, que es el capítulo relacionado con el análisis de los resultados. La población y muestra, bueno, son estudiantes del colegio X en edades, con edades aproximadas de 12 a 15 años. Son tantas mujeres, tantos hombres, ¿verdad? Esa es mi muestra, mi población. Y el tratamiento de la información es cómo yo voy a trabajar y a procesar la información. De qué manera la voy a ir abordando o abarcando, ¿ok? Y luego tenemos dentro de estos mismos aspectos, el capítulo 3, que es el análisis de los resultados, que bien, como les decía, cuando yo sé si mi investigación es cuantitativa o es cualitativa, así va a ser mi trabajo en el análisis de los resultados. Si yo voy a trabajar más la parte descriptiva, voy a usar el análisis cualitativo, pero si lo hago más desde la parte de numérica, uso el cuantitativo. Y el capítulo 4 es el de conclusiones y recomendaciones, que siempre les recomiendo lo siguiente. Las conclusiones y recomendaciones es un apartado al que muchas veces no le damos la importancia que se debe y es súper importante. O sea, prácticamente para mí, personalmente, llegar a ese capítulo es darme cuenta si lo que yo puse en el capítulo 1 y lo que yo hice en mi anteproyecto y en mi análisis realmente llegó a algo. Porque muchas veces nosotros pensamos en que vamos a obtener una investigación con ciertas características y nos damos cuenta que al final los resultados fueron otros. O por lo menos no lo esperado, ¿verdad? Entonces, siempre hay que redactar en ese cuarto capítulo las conclusiones. Y si yo voy a hacer conclusiones, que sean bien puntuales. Yo siempre digo, ¿qué importa que esa conclusión sea de 6, 7 renglones, pero que sea una buena conclusión? No es nada más poner, algunos estudiantes sabían que era el cuento y otros no, porque eso no es una conclusión. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta? ¿Qué aspectos tomé en consideración? ¿Qué de todo esto fue indispensable para yo llegar ahí? Yo tuve que hacer un estudio, un análisis de cada una de las partes para poder llegar ahí. ¿Ok? Y las recomendaciones es algo fundamental. Cuando yo tengo una buena recomendación, ya sea para el docente, para los padres, para el MEP, para la universidad, yo siempre les digo a mis estudiantes, esas recomendaciones bien puntuales. Un subtítulo que diga ahí recomendaciones para las entidades del Ministerio de Educación Pública y que yo sepa que eso es para ellos. O sea, que yo sea puntual, ¿ok? Que yo siempre sea puntual con esas cosas, ¿verdad? Que siempre yo tome en consideración que cada una de las recomendaciones sean claras y que el estudiante tenga la posibilidad
de poder elaborar esas recomendaciones de la mejor manera. Y por último, la bibliografía. Bueno, la bibliografía se ha convertido en muchos momentos en eso que yo les decía a ustedes. Investigamos, muy bonito, leemos y no apuntamos la fuente. Y cuando el profesor tutor lee y dice, ¿de dónde sacó esto? ¿Y esto quién lo dijo? ¿Y dónde está la bibliografía? Empiezan los problemas. Recomendación fundamental. Cada fuente de consulta que yo haga, inmediatamente copio el enlace o copio donde la tomé y la llevo a la bibliografía. Si después hay que acomodarla, ordenarla, redactarla bien, se le hace. Pero siempre, por favor, Silvia, ¿me puedes? Dime. Dime. Ok. Siempre es fundamental, mira, estaba la cámara apagada, es fundamental que tomemos en consideración esa parte, ¿ok? Que siempre las recomendaciones, la bibliografía esté clara, que no haya ninguna dificultad, que el profesor tutor y quien vaya a leer diga, mira, sí, lo consultó de tal lado, ¿ok? Y posteriormente, los anexos. En los anexos siempre vamos a ir tomando en cuenta todos esas tablas, rúbricas, cuestionarios que hemos creado con el fin de poder investigar, ¿ok? Aquí hablo un poquito sobre la comisión. Yo sé que ya vamos casi terminando. La comisión de trabajo final dice que cada una de las comisiones de trabajo final de las unidades académicas involucradas designará a uno de sus miembros para conformar una gran comisión, ¿verdad? Que fungirá con la comisión de trabajo final para la propuesta multidisciplinaria, porque muchas veces nuestra investigación no solamente lleva un área, sino más de una. Dicha comisión indicará de manera vinculante cuál de las unidades académicas se encargará de la inscripción y trámites respectivos. Siempre la comisión va a estar ahí, es fundamental, es necesaria, y eso pasa, eso se da y ocurre en todas las universidades. Siempre hay una comisión. ¿Ok? Tenemos las reglas de APA. APA siempre ha sido una situación, problema para muchos estudiantes, ¿verdad? Bueno, el formato de APA son el conjunto de normas para su uso en la redacción, en la presentación y publicación de trabajos escritos, donde empleamos citas y referencias para mejorar los argumentos y confiabilidad de la investigación, sea cual sea el grado, doctorado o incluso presentaciones escolares, empresariales o comerciales. Es un requisito fundamental para los trabajos finales, por tanto deben ser revisados por un especialista en filología para su aprobación. Y tenemos actualmente la 7ª versión de APA, ¿verdad? Que acaba de llegar con muchas novedades. Se trata de una edición que incorpora el lenguaje inclusivo, así como las prácticas de nuevas herramientas digitales para investigadores y estudiantes. Estudiar las reglas de APA es fundamental. Desde el momento en que ustedes empiezan este proceso, tener conocimiento de las reglas de APA es fundamental para poder empezar a elaborar su escrito. Claro, hablar de reglas de APA sería como otra sesión, ¿verdad? Porque eso es bastante información. El tribunal examinador, ¿verdad? Es muy importante, está conformado, bueno, se usa para la defensa pública, que eso es un proceso que van a llevar posteriormente, ¿verdad? Está integrado por 3 personas, son personas que van a ocupar el decanato de la facultad, no dividido en escuelas, ¿verdad? La dirección de la unidad académica o la dirección de la sede regional, según corresponda, una persona docente de la universidad en este caso, bueno, de la Universidad de Costa Rica, parte aquí porque era propiamente de ahí, pero esa persona profesional que tenga como mínimo un grado de licenciatura y que pueda dar un criterio propio acerca de ese trabajo. Y vemos al tiempo de consultas. No sé qué dudas tienen, qué consultas tienen. Muchísimas gracias, profesora Silvia. Permiso. Ajá. Jóvenes, vamos a pasar al periodo de consultas. Entonces, levantando la manita, si alguno tiene una consulta, puede realizarla. Previo que nos levanta la mano don Arturo. Don Arturo. Buenos días. Buenos días. Una consulta, digamos, ¿existe como un tiempo mínimo, un tiempo máximo de plazo para poder terminar lo que es la tesis?
sí existen tiempos o lo que nosotros llamamos periodos mínimos y máximos para el desarrollo de una investigación, pero esos periodos los establece la universidad. Por ejemplo, hay universidades que dicen para la elaboración de esa investigación van a tener 3 cuatrimestres. Algunas universidades dicen es 2 años. Eso depende mucho de la universidad. Y es realmente la facultad y la comisión los que deciden cuál es ese plazo. Silvia, No hay perdón, tal nada vez para aportarle a como don normal. Arturo. Ajá. En el caso de estudios sociales y español, se establecen 2 seminarios. En el caso de ciencias, se da inicio desde el proceso de metodología de la investigación para pasar a un seminario de un cuatrimestre para el desarrollo de la tesis. Cabe rescatar que en el caso, por ejemplo, de ciencias naturales, solo se están trabajando tesis, no se están trabajando proyectos. Estaríamos en igualdad con estudios sociales y con español, donde se trabajan tesis. Y la otra opción que tenemos, que la mencionaba la profesora Silvia, son las pruebas de grado que están para estudios sociales, para español y para el área de ciencias. Ok. Algo súper importante. ¿Alguna otra consulta? Algo muy importante, Crisia, es que eso no existe en un reglamento que diga que es tanto el tiempo, sino que eso es a nivel universitario. Buenos días. Buenos días. Buenos días. También para aportar un poquito con respecto a la consulta de Don. En el caso de matemática, que sería el área al cual yo pertenezco, se trabaja también con 2 seminarios y el tiempo que tiene el tema, por decirlo así, de vigencia es 1 año como máximo. Entonces, ellos tienen oportunidad de trabajar 2 cuatrimestres. Si en esos 2 cuatrimestres no terminan la investigación, pueden solicitar una prórroga de un cuatrimestre más, que ahí estaría contemplado el año. Al no terminar la investigación en este año, entonces deben de iniciar el proceso con seminario 1 y con un tema completamente nuevo. Eso está estipulado en los lineamientos de la Universidad Americana. Okay. Perfecto. Perfecto, gracias. Gracias por el aporte. ¿Alguien más con alguna consulta? Yo espero que haya quedado claro, ¿verdad? Y que ustedes hayan podido darse cuenta que hacer un trabajo final de graduación es algo que no requiere, requiere tiempo y dedicación, pero tampoco es como algo tan complejo que no lo podamos hacer, ¿verdad? Hay que ir quitándonos poco a poco la idea de que, ¿cómo hago esa investigación? Y yo no sé si lo voy a poder lograr, ¿verdad? Sino ir tomando en cuenta esa guía o ese manual que a ustedes les dan como estudiantes y desarrollan un trabajo de investigación perfecto. Yo que he revisado algunas tesis, yo digo, son muy bien guiados porque realmente si usted sigue los lineamientos, usted va sobre ruedas. El problema es cuando hay algo en el proceso que... Tenemos pregunta de Olga Milena Segura y luego de Olga Segura tenemos a Girlania Zúñiga. Díganos, Olga. Buenos días, profesoras y compañeros. Mi pregunta es, ¿por qué medio la profesora Silvia manda el correo para hacerle las consultas? Porque ella dijo que si queríamos hacerle alguna consulta específica, ella mandaba el correo. Yo se lo envío a la profesora Crisia o a Gabriela y ellas se encargan de poder ayudarme con eso. ¿Dice? Perfecto, excelente. Y la pregunta de Girlania Zúñiga. Buenos días a todos. Buenos días. Agradecer a la profesora Silvia, ¿verdad? Por darnos esta charla que yo creo que es de mucha importancia para todos. Una consultita, es que vieras que yo vengo de una universidad y ya yo había hecho, bueno, ya tenía todo el plan de la tesis, por decirlo así, todo esto que usted está explicando, y yo lo mandé a la universidad y me lo aprobaron y todo, el tutor, todo estaba.
Lo que pasa es que yo tuve una emergencia, ¿verdad? Por la muerte de mi papá y todo, yo me tuve que trasladar a otra universidad. Mi consulta es, ese mismo, ¿cómo le digo? ¿Lo puedo utilizar para esta universidad o no? Bueno, ese es el formato que habitualmente yo utilizo siempre, ¿verdad? Y yo también me basé mucho con el formato que ustedes que utilizan en la universidad para la que estoy brindando la capacitación, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es una cuestión que debes de conversar con tu tutor para ver si requiere todos los aspectos que se toman en consideración o si bien dentro del apartado, por ejemplo, del marco teórico, el tutor decide incluir otros apartados, porque muchas veces hay tutores que te ayudan a organizar qué apartados hay que abordar dentro del marco teórico. Pero a nivel general, tanto en la introducción como en el marco metodológico y en el análisis y para allá, es como el formato estándar. Ah, ok, está bien. Bueno, voy a consultar. Está bien, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda, porque yo también tengo que dar otra capacitación a las 9:30. Jóvenes, ya para ir cerrando con esta charla sobre proyectos de investigación, atendemos unas 2 consultitas más. ¿Alguno que tenga alguna inquietud o alguna consulta? Bueno, si no tenemos más consultas, agradecer a la profesora Silvia Pereira Carpio por acompañarnos el día de hoy. Para la Universidad Americana es un orgullo contar con su presencia. Agradecer a todos los estudiantes que se nos unieron el día de hoy por su presencia, por prestar atención a un proceso tan importante como es el trabajo de investigación. Dejamos la inquietud y ya con sus profesores de los seminarios pueden realizar las consultas o pueden realizarlas a don Jerry Quintero, que es el director de la Escuela de Educación. Si no tenemos más consultas, pues profesora Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Éxitos en todos los proyectos que usted tenga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí, de verdad, bueno, fue un tiempo de compartir y de poder brindar mis conocimientos, ¿verdad? En mi área propia. Y de verdad que muy agradecida con ustedes, Crisia, por la invitación. Espero no dejar este contacto y poder seguirlos acompañando en diferentes temáticas cuando así bien lo requieran. Y a los estudiantes, ¿verdad? No aflojen, están en un proceso final y es la última grada que hay que subir para llegar a la meta. Entonces, yo le comparto a Crisia mi correo y no duden en escribirme y con mucho gusto yo les aclaro alguna duda si así ustedes la tienen. Muchas gracias por todo y que tengan un bonito día. Igualmente, hasta luego. Lindo día. Bueno, jóvenes.